Muy bien, jovencitos. A ver. Ya. Bien, chicos, vamos a trabajar el tema del día de hoy, ¿ya? Vamos a ver la filosofía y las disciplinas filosóficas, ¿ya? Es el tema que corresponde al día de hoy según el sílabo. Muy bien, bien. La filosofía en primer lugar, ¿ya? Bueno, etimológicamente, la palabra filosofía, como ustedes deben recordar, ¿no? Proviene de dos voces griegas, ¿no? Philos, que significa amor o amistad, ¿ya? Y Sofía, que es o significa sabiduría, ¿no? Entonces, etimológicamente, filosofía significa amor por la sabiduría, ¿ya? Este, mm, se atribuye ya este término a Pitágoras, ¿no? Él fue el primero en autodenominarse filósofo, ¿ya? Filósofo, o sea, amante de la sabiduría, ¿ya? Sin embargo, él no es el más antiguo de los filósofos, ¿no? Antes de él existían otros filósofos, los sabios, los llamados sabios de Mileto, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos a Tales, Anaximandro, Anaxímenes de Mileto, entre otros, ¿ya? Sino que a estos, repito, les llamaban sabios, ¿no? Se les llamaban sabios, ¿no? Bueno, y de hecho, en muchos sentidos lo eran, ¿no? Por ejemplo, Tales de Mileto, cuando veamos en la próxima clase la filosofía antigua, el periodo cosmológico, vas a ver cómo Tales fue el primer hombre conocido en predecir un eclipse solar, ¿no? O sea, para predecir un eclipse solar, entiendo que hay que tener amplios conocimientos de matemáticas y astronomía, ¿no es cierto? ¿No? ¿Ya? Bueno, en fin. Entonces así les llamaban sabios, ¿no? Sabios, los sabios de Mileto, ¿ya? Estos filósofos, Atales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto. Pitágoras dice, pero sabios no somos, dice Pitágoras, ¿no? Sabios no somos porque no lo sabemos todo, ¿no? Un sabio es aquel que sabe todo, y no, no lo sabemos todo. Al contrario, de repente cuando uno más lee, más investiga, más sabe, más dudas también te surgen, ¿no? Entonces, no, no, no. Y sin embargo, igual me gusta leer, me gusta investigar, ¿no? Entonces no me digan sabio porque no lo sé todo, no tengo todas las respuestas. Díganme más bien amante de la sabiduría. No sabio, sino amante, aquel que busca la sabiduría, ¿no? Entonces ahí viene el término filósofo, que significa eso, ¿ya? Amor por la sabiduría, amante de la sabiduría. ¿De acuerdo? ¿Ya? Este, por otro lado, Heráclito es el primero en utilizar el término ya filosofar como verbo, ¿no? Vamos a filosofar, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la etimología. ¿Ya, muchachos? Listo. En cuanto al origen de la filosofía. Bueno, contrariamente a lo que muchos creen, la filosofía no surge en Grecia, digamos, no, ni en Atenas, ni en Esparta, no, no, no. La filosofía surge en las colonias griegas, ¿no? Acabamos de señalar que los primeros filósofos fueron Tales de Mileto, ese él es el primero, ¿no? Tenemos después a Anaximandro y Anaxímenes también de Mileto, ¿ya? Ellos son de la ciudad de Mileto, pues justamente, ¿no? En esta época no existían los apellidos, ¿no? Sino que era según tu ciudad de origen, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces ellos vivían en Mileto, en Jonia, ¿ya? Eso, jovencitos, es la actual Turquía, ¿ya? Allí surge esto, es la filosofía con estos pensadores, ¿ya? Y además la filosofía surge como oposición a la mitología, ¿ya? Hay una oposición a la mitología. Claro. A ver, se hacen en algunos aspectos preguntas similares, pero la respuesta va a ser, en el caso de la filosofía, utilizando la razón, ¿no? En cambio, en el caso de la mitología, lo que se va a utilizar, ¿qué cosa es? El mito, pues, ¿no? Creencias, mitos se van a explicar, ¿ya? Por ejemplo, respecto al origen del cosmos, ¿no es cierto? La explicación mitológica habla de Zeus creando al mundo, derrotando a su padre Cronos, que era el dios del tiempo, ¿no es cierto? Esa es la explicación mitológica, ¿no? En cambio, los filósofos como tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Pitágoras, ¿no? Van a tratar de dar una explicación respecto al origen del cosmos, ¿ya? Van a tratar de dar una explicación racional, argumentativa.
no basada en mitos, sino basada en la observación, en el raciocinio, ¿ya? Esa es una característica esencial de la filosofía, entonces, ¿ya? Está contra la mitología, ¿de acuerdo? Entonces, por eso ellos no van a hablar de dioses, sino van a hablar, por ejemplo, Tales dice que el origen del cosmos es el agua, ¿ya? Anaxímenes dice que es el apeiron, Anaximandro dice que es el aire, y Heráclito el fuego, Pitágoras dice que es el número, y así, ¿ya? Y tienen una explicación racional para tales afirmaciones, ¿ya? Además que también debe llamar poderosamente la atención el hecho de que ellos proponen como elementos primigenios de todo lo existente a elementos materiales, ¿no? El agua, el aire, el fuego, ¿no? El apeiron mismo son materia, ¿de acuerdo? ¿Ya? Incluso ellos creían que por tal razón, siendo el origen, o sea, han existido siempre, pues, ¿ya? Entonces para ellos la materia, la naturaleza, ¿no? Ha existido siempre, ¿no? No es que ha sido creada, ¿te das cuenta? Entonces hay un raciocinio ahí, hay un uso de la razón, ¿ya? Ahora, este surgimiento de la filosofía se debe a varias causas, ¿ya? Bueno, primero, para ubicarnos en el contexto histórico y social, sí, pues tiene que ver con el origen de la civilización y también el origen de la propiedad privada, ¿ya? El que haya propiedad, ¿ya? Propiedad, de que unos, ¿ya? Este, tengan propiedad, incluso tengan esclavos, ¿no? Les permite tiempo, pues, para hacer la filosofía, ¿me entiendes? Porque si tú estás ocupado, ¿no es cierto? Trabajando, ¿no es cierto? Subsistiendo, sobreviviendo, no hay tiempo extra, ¿no es cierto?, para dedicarte a estas cosas, ¿no? Tú pregúntate, si no, a ver, ¿por qué? A ver, nuestros campesinos, ¿no? Aquí en el Perú, por ejemplo, mira, en pleno siglo XXI, ¿no? Nuestros campesinos, a ver, ¿por qué no son pues, grandes filósofos o grandes artistas, ¿no? ¿Por qué no saben de pintura, por ejemplo? ¿No es cierto? Porque están muy ocupados en la lucha por la supervivencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Entre otras razones, ¿no es cierto? Bueno, entonces para poder dedicarte a la filosofía en esta época, repito, tenías que tener tu tiempo libre, es decir, no trabajar, que otros trabajen por ti, ¿no es cierto? Hablo del trabajo manual, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ese es un primer contexto, ¿ya? Eh, También podríamos agregar de repente otras motivaciones, ¿no? Políticas, ¿no? No es casualidad que haya surgido, pues, en las colonias, ¿no? ¿No? Y hay un desacuerdo, ¿no? Con esto de los griegos de creerse de repente superiores, ¿no? Porque según la mitología, ¿no? Incluso los dioses, yacen con las mujeres, griegas, ¿no? Y hay, semidioses incluso, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, como que son una raza distinta, ¿no? Como dice una propaganda de una universidad, ¿no? Entonces, ya hay un desacuerdo frente a esas ideas, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Mostrar que los griegos son los únicos humanos o los mejores humanos y los demás, ¿no? En las colonias son pues bárbaros, ¿no? Por ejemplo, ¿cierto? Entonces hay también un rechazo a esas ideas, ¿no? Por eso un rechazo a esa mitología que sustentaba tal afirmación, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? Y en lo psicológico ya vamos a ver luego que Platón, por ejemplo, y Aristóteles plantean que la filosofía surge por la capacidad de asombro y admiración que tiene el ser humano, dice Platón y Aristóteles, ¿no? Acá lo tenemos en negritas, ¿ya? Platón y Aristóteles, ¿no? Sostienen que la filosofía se origina gracias al asombro y admiración. El hombre tiene capacidad para asombrarse, admirarse, y eso le lleva a preguntarse, pues, el porqué de las cosas, ¿ya? El filósofo es aquel hombre libre que a diferencia, ¿no?, de la gran mayoría, se admira por hechos que suceden en el mundo y por eso busca investigar sus causas, ¿ya? Entonces, así podríamos diferenciar. Si hablamos de origen, podríamos hablar de causas histórico-sociales, ya te hablé del origen de la propiedad privada, ¿no es cierto?, el esclavismo, ¿no? Tener tiempo libre para dedicarse a esto. Hemos visto también causas políticas, ¿no? Acabar con esa mitología. Hemos visto también causas como la que proponen Platón y Aristóteles, podríamos clasificarla como causas psicológicas, ¿no? La filosofía surge, insisto, por la capacidad que tienen algunos hombres de asombrarse y admirarse frente a lo que pasa a su alrededor, lo cual les lleva a preguntarse el porqué de las cosas, ¿no? Descartes dice que la filosofía se inicia con la duda, ¿ya? La duda. La actividad filosófica, dice, debe dirigirse a encontrar ideas absolutamente claras. Para alcanzar tal fin, debe desechar ideas que se presentan o se presumen dudosas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y quedarse con ideas evidentes, lógicas, claras, obvias, ¿ya?
Carl Jaspers, por su parte, dice que la filosofía se debe a situaciones límites. Dice que es en momentos de angustia, debido a momentos difíciles, como la muerte, por ejemplo, el sufrimiento, que los hombres reflexionan sobre el sentido de la vida, Dios, el destino del hombre, entre otros asuntos que son de interés filosófico. O sea, no es que tú todos los días estás preguntándote sobre el sentido de la vida, de la existencia, sobre si existe un Dios o no, sobre el destino del hombre o si no hay destino, ¿ya? Esto tú te preguntas, dice Jaspers, en situaciones límites, ¿no? Por ejemplo, Amir, muere un ser querido y uno se pregunta esas cosas, ¿no? Es más, pero a profundidad, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver, yo recuerdo de niño, ¿no es cierto? Muchos vecinos habían fallecido, pero yo no los conocía bien, ¿no? Es más, de niños, como había movilidad gratis, ¿no? Y estábamos aburridos, ¿no? En el barrio, nos íbamos a los entierros acompañando en los buses, que eran, repito, de transporte gratuito, pues, ¿no? ¿No es cierto? No hacíamos, pero para nosotros era diversión, ¿no? No sentíamos el dolor, al menos yo no lo sentía, ¿no? Porque no conocía a estas personas, ¿no? La verdad, hasta que vi morir gente cercana a mí, y ahí la cosa cambia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un amigo joven, fuerte, con el que incluso teníamos discrepancias, incluso discutíamos, ¿no? No estábamos de acuerdo siempre, tan vital, tan lleno de vida, y de pronto falleció. Entonces uno le iba a preguntarse, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿No? ¿A dónde se van? Ya, su cuerpo está enterrado, pero ¿y a dónde se van sus sentimientos, sus metas, ¿no es cierto? Sus sueños, ¿no? Todo eso desaparece, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces uno se pregunta, repito, sobre estos temas en situaciones límites, ¿no? O de pronto te alistan al servicio militar y ocurre una guerra, por ejemplo, vas a tener que matar, ¿no? Es una situación límite, ¿no? Entonces tú te preguntas, ¿no? Temas éticos, morales, ¿no? ¿Quién soy yo para quitarle una vida al otro, ¿no? Y el otro también cree que está en la verdad, igual que yo, el otro cree que lo hace por su patria, y igual, y al final ninguno de los dos, ¿no? Al final los que provocan las guerras no las pelean, ¿no? Las pelean los jóvenes o la gente del pueblo, ¿no? Entonces uno se pregunta ese tipo de cosas en situaciones límites, ¿ya? Es lo que dice Jaspers, ¿no? O de pronto un amor no correspondido, ese sufrimiento también te puede llevar a preguntarte temas filosóficos, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿El hombre realmente tiene capacidad de amar? O de repente, ¿no? De repente solamente es pura atracción, nomás lo que tenemos, ¿no? Etcétera, ¿ya? ¿Qué más? Fichte afirmó, dice que la filosofía se escoge, la filosofía que se escoge depende del hombre que se es, dice, ¿no? O sea, tú vas a escoger una filosofía, que incluso algunos llaman, ¿no? Yo tengo mi filosofía, no es tuya en realidad, ¿ya? Tú lo que vas a hacer es, consciente o inconscientemente, ¿no? Elegir una de las filosofías existentes. De repente podrías agregar algunas cosas, desarrollarla, ¿no? Si llegas a un nivel de desarrollo óptimo, ¿no? Pero generalmente tomamos las ya existentes, ¿ya? Repito, consciente o inconscientemente. Hay mucha gente que dice, yo no tengo ninguna filosofía, yo solamente actúo. Ya pues sin saberlo, tu filosofía se llama pragmatismo, sino que tú no lo sabías, pues. Pero eso es no tener ninguna filosofía. Claro, eso es pragmatismo, pues pragmatismo, ¿no es cierto? Otro dice, yo vivo para el placer nada más, a mí no me importa nada, solamente quiero ser feliz, quiero gozar, quiero viajar. Ah, eso podría ser hedonismo, ¿no? Sin saberlo de repente, ¿ya? Entonces eso es lo que dice Fitch, ¿ya? Que la filosofía se escoja, que escogen los hombres depende de lo que es cada uno, ¿no? Sus intereses, ¿ya? Sus preocupaciones, etcétera. Listo. Ya, hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta sobre la etimología o sobre el origen de la filosofía? Bueno, las posturas que hay respecto a este origen de la filosofía, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Está todo claro? A ver, muchachos, ¿todo claro? ¿Sí? Ya, entonces voy a continuar, ¿ya? Muy bien, voy a continuar, ¿ya? Entonces, en resumen, así, ¿ya? Porque de repente a ustedes les gustan cosas más esquemáticas, más precisas de repente, ¿no? Entonces ya, etimológicamente la palabra filosofía significa amor por la sabiduría. Filos, amor, sofía, sabiduría, ¿no? Ese término fue propuesto por Pitágoras, sin embargo, el filósofo más antiguo es Tales, ¿ya? Muy bien. En cuanto al origen de la filosofía, ¿ya? Estamos viendo que es producto histórico y social este. Sin embargo, algunos filósofos proponen,
orígenes. Por ejemplo, Platón y Aristóteles dicen que la filosofía se origina gracias a la capacidad de asombro y admiración que tiene el hombre. René Descartes dice que la filosofía se inicia con la duda. Es más, por eso él propone su método, la duda metódica se llama, ¿no? Jaspers dice que la filosofía se debe a situaciones límites, ¿no? En estos momentos de situaciones límites, ¿no es cierto? Pérdida de vida, pérdida de un familiar, etcétera, o guerras, ¿no es cierto? Es que uno se pone a reflexionar sobre cosas profundas, ¿no? Sobre el sentido de la vida, el sentido de la existencia, el destino, Dios, etcétera. O si hay otra vida después de esta, etcétera. ¿Ya? Listo. Actitudes humanas, ya. Esto vamos a estudiarlo, muchachos, porque al fin y al cabo la filosofía es una actitud humana. Así es una actitud humana, ya como hay otras que vamos a ver, ¿ya? Como tenemos la actitud pragmática, la actitud moral, la actitud estética, la actitud científica, así también tenemos la actitud filosófica, ¿ya? Humanas, ¿ya? Dentro de una sociedad, jovencitos, los seres humanos reaccionamos de diversas maneras ante alguna situación en que nos encontremos, ¿ya? La manera filosófica de reaccionar es una de las menos comunes, ¿ah? ¿Ya? No todos tenemos actitud filosófica, pero vamos a ver que las demás, sí, casi todas las tenemos, ¿ya? A ver, ¿a qué me refiero? Vamos a empezar con un ejemplo, ¿ya? A ver, porque acá dice, ¿no? Frente a diferentes situaciones reaccionamos de diferentes maneras, según la actitud, ¿ya? Predominante que tenemos, pues. A ver, por ejemplo, supongamos hay un sismo muy fuerte ahorita, hay un terremoto, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. Frente a este hecho, ¿cómo es que reaccionamos? Ahí se va a expresar nuestra actitud, pues, ¿ya? Por ejemplo, los que tienen actitud religiosa, capaz si se ponen a rezar, ¿no? Yo tenía una tía que, por ejemplo, hacía eso. Cuando me recuerdo hace muchos años, un sismo muy fuerte, ella, claro, sale a la calle y en medio de la pista se pone de rodillas, ¿no? Y se pone a rezar, ¿no? Dios mío, aplaca tu ira, me acuerdo que repetía, Dios mío, aplaca tu ira, repite ella, ¿no? Esa es la actitud religiosa, ¿no es cierto? ¿Ya? Alguien que tiene actitud científica, ¿no? Eso le podría parecer, pues, extraño, ¿no? Dios aplaca tu ira, o sea, vamos, o sea, los temblores no los ocasiona Dios, ¿no? Incluso si hay un Dios que está sacudiendo la tierra, él causa el temblor, el sismo. No, no, los sismos tienen su explicación, ¿no? Es desplazamiento de placas tectónicas, diría alguien que tiene actitud científica. Y más bien se preguntaría, ¿no? ¿Cuál habrá sido el epicentro? ¿Habrá réplicas? ¿No es cierto? Etcétera, ¿no? Ese es el que tiene actitud científica, ¿ves? Es hasta contrario al que tiene actitud religiosa, ¿no? Pero igual se pregunta cosas. Alguien que tiene actitud pragmática, ¿sabes qué haría? No se pregunta ni si fueron las placas o si fue voluntad de Dios, no. Alguien que tiene actitud pragmática es práctico, ¿ya? Sale con su mochila ya preparada y está buscando de repente, ¿no es cierto?, un lugar seguro, ¿no? Por ejemplo, vivo en el séptimo piso, hasta que baje, no, pues, ¿no? Mejor, caballero, me quedo nomás aquí en la columna, ni bajo, ¿no? Porque a veces más muere la gente por el pánico, porque las escaleras se empujan, se caen, ¿no? Por la desesperación, que a veces por el sismo mismo, ¿no? ¿No? Además, este es de cemento, este es de concreto armado, no creo que se caiga. No sé, busca una solución práctica, ¿ya? Más que preguntarse el porqué de las cosas. Alguien que tiene actitud moral, ¿qué haría en la misma situación? Alguien que tiene actitud moral es aquel que se preocupa por lo que es bueno o malo, justo o injusto. Entonces él de repente va a tratar de ayudar a los demás. Por ejemplo, está bajando apurado él y ve a una niña, ¿no? Entonces su actitud moral le dice, aunque te demores y corras peligro tu vida, hay que ayudarlo. Eso es lo justo. Porque el que tiene actitud moral se preocupa porque está bien, que está mal, que es justo, que es injusto, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esas son las diferentes actitudes. Alguien que tiene actitud estética, yo no sé qué haría en esta situación. De repente se pone a tomar fotografías, ¿no? Para capturar el momento, ¿no? Y luego, no sé, luego de repente presenta ¿no? Sus fotografías, ¿no? No sé, le titulada El terror, qué sé yo, ¿no? Entonces narra, en sus fotografías se ven, por ejemplo, gente asustada, gente rezando, gente ayudando al prójimo, ¿no es cierto? O gente pasando por encima de otro, ¿no? ¿No? Lo que el pánico le hace a la gente es asombroso, ¿no? De repente él considera que es digno de ser retratado, fotografiado, ¿no? ¿Ya? Porque tiene actitud estética, le interesa más la belleza que otras cosas. Incluso en esa situación él trata de ver belleza, pues. ¿Ya? O no solamente la belleza, lo grotesco, también lo grotesco, ¿no es cierto? También lo cómico, ¿ya? Parte de la estética.
¿De acuerdo? Esas son las actitudes humanas entonces, ¿ya? Ya te las presenté, ahora vamos a ver una por una rápidamente, ¿ya? Pero son tus formas de reaccionar, pues. Ah, me faltó ahí la actitud filosófica, ¿no es cierto? Y el que tiene actitud filosófica en esas condiciones, ¿qué haría? Que te repito, es la menos común, ¿ah? La actitud filosófica. A la gente a veces no le gusta profundizar o filosofar, incluso se aburren a veces, ¿ah? Sí, ¿ya? Yo confieso, jovencitos, que soy muchas veces discriminado por estas razones, ¿no? Hay gente que a veces no quiere hablar conmigo, ¿no? Porque me hacen una pregunta simple y dicen que yo complico mucho la cosa. Ah, ya vas a comenzar, dicen algunos, ¿no? Y se ríen, se burlan, bueno. A mí me da lo mismo, no, no, no. De repente si fuera adolescente me afectaría, ¿no? Pero a estas alturas, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero no es una actitud muy común. ¿Qué haría un filósofo en estas situaciones? De repente, ¿no? Preguntarse sobre temas de la vida y la muerte, ¿no? Preguntarse acerca de qué cosa es un ser humano, ¿no? Por ejemplo, no sé, de pronto ve que la gente se pone en esas situaciones, como te decía, ¿no? Irracional, ¿no? Entonces, ve una viejita en el piso y salta por encima y sálvese quien pueda, ¿no? En cambio, de repente otros sí, ¿no? Ayudan, ¿no? Y él se pregunta, ¿no? ¿Por qué uno sí ayuda y por qué el otro no? ¿No es cierto? Si la humanidad es algo con lo que nacemos, si ser humano significa solamente tener este cuerpo, o si ser humano significa tener ciertos valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tan humano es uno que ve una viejita tirada en el piso y salta por encima? O ve a un niño y no lo ayuda, ¿no? Sí, tiene cabeza, tronco, extremidades, se parece a mí, pero ¿qué tan humano es, no? Existen grados de humanidad. ¿La humanidad es algo con lo que nacemos o la humanidad es algo que hacemos? Por ejemplo, Sartre decía, ¿no? No nacemos hombres, nos hacemos hombres, decía, ¿no? Y su pareja Simone de Beauvoir decía lo mismo para la mujer, no nacemos mujeres, nos hacemos mujeres, ¿no? ¿Y qué significa esa afirmación? Bueno, eso podría ser filosofía, por ejemplo, en estas condiciones. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, presentado las actitudes humanas, vamos a ver una por una brevemente. Brevemente nomás, ¿ya? Empecemos por la actitud pragmática, ¿ya? Ah, una cosita más. A veces cuando yo quiero abordar esta temática y hay tiempo, ¿no? Les pregunto a los chicos en colegio, por ejemplo, para saber cuál es su actitud predominante, ¿no? Les pregunto, ¿qué te gustaría que vaya en tu epitafio? ¿No? O sea, cuando algún día fallezcas, mueras, porque todos vamos a morir, ¿cómo te gustaría ser recordado? O sea, ¿qué cosa te gustaría que diga en tu tumba? ¿Cómo te gustaría ser recordado? A eso se refiere a eso me refiero con qué te gustaría que vaya en tu epitafio, ¿no? O sea, algunos dicen, por ejemplo, me gustaría que pongan ahí una oración, ¿no? Una oración, ¿no? A veces la actitud religiosa, pues. Otros dicen, le gustaría que le pongan, fue un buen padre, un buen amigo, un buen profesional, honesto. Ah, esa es actitud moral, ¿ves? Le interesa lo moral, ¿no? Otros de repente quisieran que les pongan una imagen bonita, ¿no? ¿No es cierto? Un par de ángeles, algo hermoso, esa actitud estética de repente, ¿no? No sé, actitud pragmática, de repente le gustaría que le pongan algo sencillo, ¿no? Vino, miró y se fue, no sé, algo así de repente, ¿no? O de repente dicen, no, yo no quiero estar en un cementerio, ¿no? A mí entiérreme en la tierra, le quiero servir de abono a un árbol para ser parte de ese árbol, yo, ¿no? Ah, bueno, pragmático de repente, ¿no? Y así por el estilo, ¿ya? O la actitud filosófica también podría ser eso, ¿no? Como que la materia no se crea, no se destruye, solo se transforma, entonces entiérreme aquí en la tierra y encima pongan una plantita, que esa plantita se alimente de mí, así es que yo sigo siendo parte de esa planta, o sea, vivo, pero ahora de otra manera, ¿no? Yo no como humano, ahora vivo como planta, ah, su madre, qué filosófico, de repente irían algunos, ¿no? Etcétera. ¿Ya, muchachos? Listo. Así trato de identificar las actitudes humanas. Pero veamos brevemente, a ver. La actitud pragmática es la percepción de las cosas, personas o hechos como útiles, ¿ya? Es la actitud pragmática, ¿ya? A un pragmático le interesa más que la verdad si algo o alguien es útil, provechoso, ¿ya? ¿De acuerdo? Una actitud pragmática, por ejemplo. Una madre de familia dice está en actitud pragmática cuando en el mercado busca lo más barato y lo más rendidor. ¿Te das cuenta? O sea, ella no se preocupa tanto por la marca, ¿ya? Es más, ni siquiera en ese momento se pone a decir, voy a comprar esto porque esto es, ¿no? Nacional y esto que es importado y yo quiero servir al mejoramiento de industria nacional. No, no, no. Ella es pragmática. ¿Qué es más barato y me rinde más? Esa actitud pragmática, ¿ya? En un extremo, la actitud pragmática también implica, en un extremo, más que buscar la verdad, buscar el provecho.
Yo recuerdo, por ejemplo, en la universidad, ya, yo discutía, debatía bastante con las personas sobre diversos temas, ya, con mis compañeros, sobre diversos temas, ya, política, sexualidad, el famoso enfoque de género, ¿no es cierto? Filosofía, enfoques psicológicos, etcétera, ya. Un amigo de los que ahí estaban, estudiaba conmigo, ¿no? ¿Ya? No voy a decir su nombre mejor, pero él me decía, mira, él era bien pragmático, ¿no? Él me decía, pero ¿para qué discutes? Me decía. No, pero no es discusión, o sea, tampoco es que peleamos, ¿no? O sea, pero uno aprende, pues, ¿no? En mi búsqueda de la verdad, ¿ya? De verdades científicas, me ayuda a debatir, a discutir, escuchar las posturas contrarias, me ayuda a encontrar la verdad. Y de pasadita creo que yo también les ayudo a ellos también a que también, ¿no es cierto? Derriben ciertos mitos, creencias, estereotipos, prejuicios que tienen, ¿no? También los ayudo a avanzar también a ellos. Entonces me ayudo a mí mismo, les ayudo a los demás. Todos ganamos en la búsqueda de la verdad, decía yo, ¿no? Y él, ya, entonces, esa era mi actitud, ¿no? ¿No? Medio de la científica, pues busca la verdad. Él pragmático, en cambio. Sé que me decía él, pero no, pues no. Porque al final no, ya, claro, no se molestarán, pero tampoco son tus patas, ¿no? Mejor hazte amigo, me dice. Más bien pregúntate en el futuro cómo te pueden servir. Así me dijo él, ¿ah? Y él me pone el ejemplo. Por ejemplo, tú sabes que la mamá de Neri, ¿no es cierto?, trabaja en el ILMEN, ¿no? El ILMEN es un instituto de lectura veloz y desarrollo de la memoria, ¿no? Algún día puedes trabajar ahí, pues, hazte amigo de ella, ¿no? Sabes que el papá de Violeta es capitán, ¿no? Algún día va a ser mayor, general, ¿no? Algún día puedes necesitar ayuda de un policía, ¿no? Y así él se sabía, ¿ya? A qué se dedicaba la familia de la mayoría de la gente del salón, ¿ah? Habían hijos de fiscales, de policías, etcétera, ¿no? Entonces, y él veía así, ¿no? Entonces voy a ser mi amigo de él o de ella porque en el futuro me pueden servir. ¿Te das cuenta? Ese es un extremo ya de la actitud pragmática, ¿ya? Es un extremo. Entonces, mira cómo va, desde buscar lo más económico, o incluso lo más, ay, el tema no es acá estético, ¿no? Te compran un pantalón que te queda grandazo, sobre todo cuando eres niño, ¿no? Ya luego va a crecer y este pantalón le va a durar, pues, ¿no? O sea, no les interesa lo estético, sino lo pragmático, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta este ejemplo último que te estoy poniendo, ¿ya? De ver hasta en personas su utilidad o provecho, ¿ya? Luego tenemos la actitud moral, calificar acciones mediante criterios morales, como qué es bueno, malo, justo e injusto. Por ejemplo, el profesor muestra una actitud moral cuando califica de malo la tardanza de un alumno, o cuando el profesor se esfuerza por ser justo, ¿no? Ponerle a cada cual la nota que se merece, ¿no es cierto? Por ejemplo, este alumno participó más en clase, ¿no? O tuvo la cámara prendida, debería tener un puntaje más, ¿no? Debería calificarlo mejor, se está esforzando más. O este alumno, por ejemplo, Jarita, participa más, entonces debería ponerle unos puntos más, sería lo justo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, cuando un profesor se esfuerza por ser justo, ¿ya? Entonces está aplicando su actitud moral, ¿ya? Incluso algunos, por ejemplo, eligen amigos así, ¿no? ¿Cómo elijo amigos? No, no el más atractivo, la más atractiva, no, no, no. A los moralmente más aptos, a los más honestos, a los más responsables, a los más solidarios, a los más tolerantes, ¿no? Porque se valora mucho lo moral, ¿ya? Y se esfuerzan también por ser justos en su vida, en su día a día. Ese es el que tiene actitud moral, ¿ya? Constantemente se preguntan qué está bien, qué está mal, qué es justo y qué cosa es injusto, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos la actitud estética, ¿ya? Es la admiración que manifestamos por la belleza, ¿de acuerdo? Ejemplo, admirar un deporte porque lo consideramos bello, eso es tener una actitud estética, ¿no? Entonces, no sé, pues, el nado sincronizado, por ejemplo. En cambio, el que tiene actitud pragmática diría, no, voy a coger un deporte que me sirva a marcar mis abdominales, ¿no? O que sirva para mi salud, ¿no? En cambio, el que tiene actitud estética, ¿no? Se preocupa más por el tema de la belleza. Los artistas en general, ¿no es cierto? Por ejemplo, actitud estética, ¿ya? Mientras todo el mundo sale del trabajo y se va corriendo a la casa, porque en la casa, no sé, pues quieren ver televisión, o no sé, o descansar simplemente. De repente alguien tiene actitud estética, en cambio, no. Él se dirige hacia el malecón de Miraflores o Chorrillos para mirar el sunset, que es la puesta del sol, ¿no? Ah, eso que bacán, el sol rojito y cómo parece que se hundiera al fondo en el mar, ¿ves? Y hasta toma fotografías, ¿no? Es más, se ha comprado una cámara para poder fotografiar eso, ¿no? Porque las cámaras de celular a veces no pueden fotografiar y captar toda la belleza de ese momento, ¿no? Ya, esa es actitud estética, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya?
O van al museo y pasan horas en el museo de arte viendo pinturas, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? O saben de música, ¿no? Se cultivan en la música, no solamente la escuchan, sino tocan algún instrumento. Todo eso es estético, actitud estética, ¿ya? Actitud religiosa, bueno, dice, es la relación que establecemos entre las cosas, personas o hechos y las divinidades en las cuales creemos, pues, ¿ya? Actitud religiosa, desde persignarse hasta decir que la causa de los temblores es la desobediencia a Dios, ¿ya? Va a depender, pues, de qué tan creyente eres y cómo crees, también algunos son hasta fanáticos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces va desde simplemente persignarte, ¿ya? Encomendarte a Dios para que todo te vaya bien, hasta extremos, pues, ¿no? Yo siempre comento esto, ¿no? Una vez vi que en la empresa Orión, que era una empresa que ya no existe, creo, ya no veo esos buses ya, ¿no? Que, tenemos, que sufrían muchos accidentes porque conducían como locos, pues, ¿no? Recuerdo que al lado del chofer había un letrero que decía, yo solo soy el copiloto, Dios es el piloto, decía, ¿no? Yo recuerdo haberme reído una vez y comentado, ¿no? O sea que ahora Dios conduce en Orión, ¿no? O sea, que, ¿no? O por ejemplo hay una canción, ¿no? Que habla de esto, ¿no? Que dice, no sé si han escuchado El último beso, Dallas Kiss, en inglés también está. Esa canción que en el coro dice, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? ¿No? Se escucha la letra, él dice, él confiesa que iba más de 100, oscurecía, no podía ver, y por eso pasó un letrero de desviación, ¿no? Sin verlo, y entonces el carro se fue al barranco, ¿no? Y muere la chica, ¿no? Pero mira cuántos descuidos de él, ¿eh? Conducir a más de 100, no prender las luces, no ver el letrero, y al final, sin embargo, él, ¿no? Canta, porque el Señor me la quitó, ¿no? O sea, ¿te das cuenta? Es un extremo ya de actitud religiosa, ¿no? Hay muchas formas de actitud religiosa. Hay algunas que creen en Dios, pero como una especie de fuerza de vida, ¿no? Otros, en cambio, creen que hay un Dios que se mete en todos los aspectos de nuestra vida, que, por ejemplo, hasta define si un penal va a ser gol o no. Entonces, persignan para un penal, etcétera, ¿no? Hay extremos, ¿no? Tenemos también la actitud científica, es la investigación selectiva, metódica, sistemática, racional de fenómenos de la realidad, de relaciones matemáticas también, ¿ya? Ejemplo, un estudiante está en actitud científica cuando resuelve un ejercicio de física, o simplemente preguntarte el porqué de las cosas. ¿Por qué el horno de microondas calienta? ¿Qué tiene ese horno? ¿Por qué calienta? ¿Qué son las microondas, no? O el control remoto, ¿qué cosa emite el control remoto? ¿Emite ondas, emite radiación? ¿Qué es, no? Por ejemplo, esa es la actitud científica, ¿ya? ¿Ya? Pero además, investigar, leer de manera metódica, sistemática también, pues esa es la actitud científica, ¿ya? Esforzarse por tener una lógica también, ya basada en la razón, en los argumentos, ¿no? Esforzarse por dejar de lado los prejuicios, las creencias, los estereotipos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, sobre afirmaciones que ha hecho el canciller, bueno, hay mucha gente que desconoce, pero ahorita ni lo voy a tocar, pues es un tema tabú, ahorita a mí también me acusan y, o sea, que mejor ahí nomás lo dejo, ¿no? Pero alguien que tiene actitud científica, por ejemplo, se podría investigar, ¿no? Si realmente el Estado también comete o cometió actos terroristas, y si estos fueron antes del 80 o no, hubo o no hubo. Por ejemplo, a Morales Bermúdez, él gobernó, ¿no? Antes de los 80, ¿no? Del 76 hasta el 79, ¿no? Sí, gobernó Morales Bermúdez. Lo han sentenciado en Italia, ¿no? A este expresidente lo han sentenciado, pues, por actos de lesa humanidad o terrorismo, ¿no? El Plan Cóndor, ¿sabes? Pero hay que investigar, pues, ¿no? La mayoría no tiene actitud científica, solamente escucha y repite lo que dicen los noticieros o lo que dicen las redes, gente también desinformada, ¿no? Alguien que tiene actitud científica, en cambio, tiene un criterio más amplio, investiga, averigua, no hay temas tabú, ¿ya? Bueno, lo mismo, no sé, sobre otro tema polémico, el enfoque de género también podríamos hablar. Hay que investigar, pues hay que leer. Entonces, la base de la actitud científica es que te guste leer, pues, ¿sí o no? Si no te gusta leer, solamente repites memes, ¿no? O lo que escuchas en los noticieros, entonces no, tu actitud no es científica, pues. ¿Ya? Por eso, muchachos, les aconsejo, desarrollen actitud científica. Además, tú vas a ir a la universidad para eso, ¿no? Claro, si tú quieres ser si tú quieres ser profesional, es decir, quieres ser científico, pues tiene que gustarte leer, ¿eh? Si no te gusta leer, piensa bien, hijo, lo que vas a hacer, ¿ah? Claro. Es como querer, no sé, ser profesor de educación física y no te gusta hacer deportes, no tiene sentido. Entonces, ¿cómo vas a ser científico si no te gusta leer? ¿Ya?
Entonces, tiene que gustarte leer, no por obligación, tiene que gustarte realmente. Esa es la garantía de que en la vida universitaria te vaya bien y seas también un buen profesional. Garantizado, ¿ah? ¿Ya? Muy bien, sigamos, muchachos. Y llegamos a lo que queríamos, ¿no? La actitud filosófica, ¿ya? Entonces, toda filosofía, como habíamos señalado, es una actitud, ¿ya? Es decir, es una de las muchas formas de reaccionar frente a la realidad, como te decía, ¿no? Frente a la realidad tú puedes reaccionar con una actitud pragmática, moral, religiosa, científica, estética o filosófica. Profesor, pero yo puedo tener más de una actitud. Ah, claro, claro, claro. Tú puedes tener actitud científica y filosófica a la vez, ¿no es cierto? O pragmática y científica a la vez. Claro, claro que sí. O estética y filosófica y pragmática, sí, también, también. ¿M? ¿Ya? Aunque generalmente predomina una de nosotras, pero podemos tener más de una. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Pese a que espontáneamente podemos mostrar cierta actitud por filosofar, ¿ya? Lo cierto es que una auténtica reflexión filosófica necesita de tiempo y preparación académica adecuados. Claro. ¿Ya? Por eso muchos dicen, esta es mi filosofía, y no sabes que, repito, que lo que llamas tu filosofía ya fue enunciado por alguien. Así es, y tú no lo sabes, por ejemplo, ¿no? Por eso hay que informarse, hay que investigar, ¿ya? Hay que leer, ¿ya? Leer. ¿Ya? Alcanzar ello solo es posible si los filósofos previamente han garantizado sus necesidades básicas, alimentación, vestir y vivienda. Sí, pues, claro, ¿ya? Para poder tener una actitud filosófica tienes que haber garantizado tus necesidades básicas, ¿no? ¿Ya? Si no, pues tus pensamientos están con otras preocupaciones, ¿no? Con la barriga vacía, de repente no te da muchas ganas de filosofar, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, ¿ya? A ver, las características más importantes de esta actitud filosófica, ¿ya? ¿Ya? La actitud filosófica, jovencitos, es en primer lugar totalizador universal. ¿Ya? Y acá hay una diferencia ya con la actitud científica. La actitud científica es más particular, específica, ¿ya? O sea, cuando tú haces ciencia te interesa un aspecto de la realidad, ¿ya? Una parte de la realidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a mí como psicólogo me interesa, ¿no es cierto? ¿Ya? Los procesos mentales y la conducta del sujeto, ¿ya? A un médico le interesa la anatomía y fisiología del cuerpo. A un sociólogo le interesa, de repente, al hombre en sociedad, relacionándose con otros humanos, ¿no es cierto? ¿Ves? Pero como es, cada uno aborda una parte nomás. En cambio, la filosofía es totalizadora y universal. La filosofía sería preguntas, ya, por ejemplo, sobre la totalidad del ser humano, ¿no? Y su relación con el cosmos, ¿no? Entonces se preguntaría, por ejemplo, ¿cuál es el papel del hombre en el cosmos? ¿O cuál es el lugar que ocupa en el cosmos? ¿No? ¿Cuál es la naturaleza del hombre y para qué vive el hombre, por ejemplo? ¿Ves? Se pregunta cosas más universales, más totalizantes. Por eso decimos que la filosofía es totalizadora o universal, ¿ya? O va más allá del hombre. Se pregunta acerca del origen del universo, por ejemplo, ¿no? A ver, aquí tenemos que, por ejemplo, Agustín de Hipona sostuvo que Dios creó el mundo desde la nada. A eso se le llama creación ex nihilo, ¿no? Engels, por su parte, afirmó que en el mundo solo hay materia en sus múltiples manifestaciones. Y además dice que la materia no fue creada, ha existido siempre, ¿no? Entonces ese es un debate, por ejemplo, en filosofía, ¿no? Ya ves, pero que aborda temas así universales, totalizantes. ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea, los filósofos, dice, abordan entonces temas de máxima generalidad. En cambio, los científicos abordan temas más específicos, más puntuales, ¿ya? Es más, si tú notas, las ciencias cada vez se hacen más específicas, se subdividen, ¿no? Tenemos química orgánica e inorgánica, tenemos física, astrofísica y la física cuántica, etcétera. Se va dividiendo, ¿te das cuenta? Se hace más específico, más puntual, más especializado. En cambio, la filosofía cada vez es más general, al contrario, más universal, ¿ya? Por eso también los filósofos asimilan e integran conocimientos de otras ramas del saber. Otra característica de la actitud filosófica es que esta es radical. Chicos, el término radical viene de raíz, ¿ya? Radical es raíz. Uy, se le ha hecho una campaña a este término, a uno le da miedo usar este término, ¿no? Pero radical es eso, es raíz simplemente, no es ser violento, ¿eh? No. Radical es buscar la raíz. Los filósofos estudian el ser. ¿Qué es el ser? Esencia, principio, fundamento, naturaleza, elemento básico, aspecto principal o raíz de las cosas, ¿ya? Eso es radical. ¿De acuerdo? Ese es radical. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el principio
¿ya? De las cosas, ¿no? Por ejemplo, te decía, Tales de Mileto se preguntó sobre cuál es el origen de todo lo existente y él dijo que era el agua, ¿ya? Porque ahí surge la vida, dijo. Y todo está compuesto de agua, así decía él, ¿ya? ¿De acuerdo? Leibniz, en cambio, hablaba de mónadas, ¿no? Ya que son una especie de elementos así, átomos metafísicos, si tú quieres, ¿ya? Ese es radical, buscar la raíz, ¿ya? Un ejemplito más de radical, a ver. Por ejemplo, frente al tema de la delincuencia, la gente ya suele pedir, ¿no? Más cárceles, ¿no es cierto? Más policías, más militares, pero pocos se preguntan, ¿y cuál es la raíz? ¿Cuál es el origen del incremento de delincuencia? ¿Qué cosa está pasando, no? O sea, porque sabemos que nadie nace delincuente, ¿no? Pero ¿por qué estamos aumentando, digamos así, la producción de delincuentes, ¿no? O sea, algunos dicen que la delincuencia son los desechos de una sociedad. Ya, bueno, ¿por qué estamos generando tantos desechos? ¿Qué está pasando? Pues, ¿no es cierto? ¿Y cómo podemos resolverlo? ¿Ves? Ese es radical, ese ir a la raíz, preguntarse el porqué de las cosas, el origen, sobre el origen de las cosas, ¿ya? O ciertos fenómenos como este que te he mencionado, por ejemplo. Trascendental, ¿ya? La actitud filosófica es trascendental porque los filósofos tratan asuntos que van más allá de su experiencia inmediata, más allá de lo que yo he vivido solamente, ¿ya? ¿De acuerdo? Este, ah, por ejemplo, dice acá, Platón afirmó que las cosas que captamos con los sentidos son copias de modelos ideales que no se pueden observar, sino que solamente son captados por la razón, ¿ya? Eso es trascendental, ir más allá de nuestra propia experiencia, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya más allá de lo que yo he vivido de manera personal, ¿ya? Por eso es leer también, pues, ¿no? ¿Ya? O sea, la vida es corta, ¿ya? Pero ya han habido otros hombres que de repente han investigado, ¿no? Sobre este tema que a mí me interesa, entonces yo tendría que leer hasta dónde llegaron, hasta dónde avanzaron en sus reflexiones o en su investigación, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué más? Racional, ¿ya? Los filósofos tienen a la razón como principal instrumento para producir sus tesis. Esta facultad les permite explicar sus afirmaciones, elaborando argumentos, ¿ya? ¿De acuerdo? Los científicos también usan la razón, pero además se van a basar en la experimentación, ¿ya? En cambio, los filósofos no pueden basarse en la experimentación. Bueno, podrían tomar los argumentos de algún científico, ¿no es cierto? Pero al hacer filosofía nos basamos más en lo racional que lo experimental, ¿ya? ¿De acuerdo? Dicho así, en términos bien sencillos, no hay laboratorios experimentales de filosofía, no hay, pues no, no, ¿ya? La principal herramienta de un filósofo no es la experimentación, como en el caso de los científicos, sino la razón, ¿ya? Los argumentos, la deducción. La filosofía es crítica, ¿ya? Porque los filósofos cuestionan aquello que consideran una aparente verdad. Pese a que no critican todo, o sea, tampoco, porque esa es una visión también incorrecta de la filosofía, es un prejuicio, ¿no? Los filósofos son muy críticos con sus adversarios, ¿ya? O sea, eso de no criticar todo se refiere a que no es que tú dices, ya, este se equivocó de plano en todo, no, 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 no. O sea, hay cosas rescatables, las vas a rescatar, pues, ¿no es cierto? Porque si no es que empezamos de cero, pues, cada vez, no, 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 no. Los filósofos anteriores han hecho avances, ¿no? Y que hay que tomar en consideración, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero el tema es, no aceptar ciegamente, pues, ¿ya? Una afirmación, ¿ya? Sino preguntarse, ¿no? Si son correctas o incorrectas estas afirmaciones, pues, ¿ya? Esto es ser crítico. Incluso el filósofo se critica a sí mismo también, ¿no? Él también es consciente, ¿no? De cómo su propia situación también puede influenciar en sus ideas, ¿no? Por ejemplo, a ver, para que entiendas esto de ser crítico y autocrítico, por ejemplo, a ver, yo soy consciente de que mi modo de pensar, ¿no? ¿no? Corresponde también a las vivencias que yo he tenido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que viene de muy abajo, económicamente, quiero decir, ¿ah? Económicamente, ¿no? Y bueno, pues tuve la suerte de llegar a una buena universidad, llegar a San Marcos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esa combinación, ¿no? De haber llegado a una buena universidad y venir de muy abajo, hace que yo piense de una manera diferente de repente a otros que vienen de otras clases sociales, ¿no? O han estudiado en una universidad privada, tienen otra realidad, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Entonces, también debo yo
cuidarme de no tener una visión sesgada o parcializada de la realidad, pues, ¿no? Eso es ser crítico, ¿ya? Saber ejemplos de ser crítico, ya, por ejemplo, este, Platón consideraba que existían, pues, dos realidades, ¿no? Este mundo material y el mundo verdadero, que es el mundo de las ideas, ¿no? Por eso hablaba de alma y cuerpo, incluso pensaba que el alma podía sobrevivir al cuerpo, ¿no? El alma era inmortal, el cuerpo en cambio no. Aristóteles, que es su amigo y su discípulo, lo va a cuestionar, ¿no? Para Aristóteles solamente existe, ¿no? Este mundo, no hay dos mundos, no hay un mundo de las ideas, ¿no? Además, Aristóteles considera que no hay alma inmortal, muere tu cuerpo, muere tu alma. Es más, Aristóteles te pregunta, ¿no? ¿Puede existir sonrisa sin boca? ¿Vista sin ojo? ¿Alma sin cuerpo? No, no puede, pues no puede, ¿ya? Eso dice Aristóteles, ¿no? Entonces, cuando a Aristóteles le dicen, oye, pero o sea, tú le das duro a Platón, ¿no? Le criticas bastante. ¿No es tu amigo? Entonces Aristóteles contesta, ¿no? Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, ¿no? Ese es el crítico, ¿ya? Cuestionar, cuestionador, ¿ya? Incluso no dar nada por sobreentendido o no aceptar así verdades a ciegas, ¿no? Ya no es pues quién lo dijo, porque antes era importante quién lo dijo, ahora no importa quién lo dijo, sino qué argumentos presenta, ¿ya? ¿Qué argumentos presenta? ¿Ya? Incluso abordar temas tabú, ¿no? Por eso muchos filósofos, por ser críticos, han sido también perseguidos, ¿no? Y asesinados, ¿no? Por la iglesia, por ejemplo, ¿no? Por cuestionar, criticar ciertos textos considerados sagrados, ¿no? Por ejemplo, ahora yo puedo decir tranquilamente que en la Biblia hay contenidos equivocados, machistas, por ejemplo, de culpar a la mujer del pecado. Bueno, y ahora sí, pues nadie me va a quemar por eso, ¿no? A lo más me mirarán raro de repente, ¿no? Este será ateo, están preguntando algunos ya, ¿no? Incluso algunos preguntan, profe, ¿usted es ateo? ¿Y para qué preguntan? Para discriminar, pues, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero bueno, pero al menos lo puedo decir. En cambio, antes, no, pues, olvídate, ¿no? Al decirlo tendría que despedirme de ustedes porque seguramente, ¿no? Me iban a chicharrar vivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, entonces, esta es una característica muy importante, la de ser crítico. La filosofía, la actitud filosófica implica ser crítico. Problemática es otra característica muy importante de la filosofía, ¿ya? Los filósofos constantemente están elaborando y actualizando problemas. Eso problematiza. ¿Cómo elaboras y actualizas? Un mismo problema lo puedes ver desde diferentes puntos de vista, desde diferentes enfoques, desde diferentes ángulos. ¿Ya? Y viendo de otro ángulo, de repente tiene otra, ¿no? Tiene otra perspectiva, de repente tiene otro significado también. Ya, eso es problematizar, ¿ya? Este problema, y si lo miro desde acá, desde arriba, y si lo miro desde abajo, y desde la izquierda, desde la derecha, desde atrás, ¿ves? Un problema, si le das vueltas y vas a encontrar nuevas aristas, nuevos enfoques, nuevas perspectivas, nuevas formas de entender, ya, eso es problematizar, ¿ya? Pocas veces se conforman, ¿no? Con el resultado obtenido en sus investigaciones. Por eso, donde los demás no ven problema alguno, el filósofo sí encuentra un tema que discutir. Eso es problematizar, ¿ya? Entonces le da un enfoque que a otro no se le había ocurrido, pues. ¿De acuerdo? Ya, eso es problematizar. ¿Ya? Muy bien, continuemos. Otras características ya de la actitud filosófica es que esta es metódica, o sea, propone un método, ¿no? Por ejemplo, Sócrates propuso el método de la mayéutica, ¿no? Descartes la duda metódica, ¿no? Y así, ¿no? Husserl propuso, ¿se acuerdan ustedes? La epogé, ¿no? Poner entre paréntesis, ¿ya? Los conocimientos previos, ¿no? Para poder ser objetivos. Esos son métodos, ¿ya? La filosofía es sistemática, o sea, su saber, los conocimientos que va obteniendo están organizados, ordenados, ¿ya? Hay teorías, hay leyes, hay categorías, hay conceptos, ¿ya? Un cuerpo ordenado, ¿ya? La filosofía además es especulativa. En muchas ocasiones hay afirmaciones que no puede probar experimentalmente. Supone, deduce, ¿ya? Eso es especula, ¿ya? A veces, ¿ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, a ver, ¿existe vida en otro planeta que no sea la Tierra? No se ha probado, no podemos saberlo, pero podemos especular que sí debe existir. Si partimos de que el universo es infinito, no sé si entiendes, infinito, no tiene fin, ¿eh?
Eso también debería ponerte en cuestionamiento. Entonces, fue creado, pero sí es infinito. No tiene comienzo, no tiene origen, no tiene fin. Bueno, en fin, entonces, ya, si es infinito, en algún lugar, ¿ya? Pueden repetirse situaciones similares a las de la Tierra y de repente hay vida y hasta parecida a la nuestra, ¿no? O de repente no, de repente puede existir vida, ¿no? De una manera diferente a la nuestra, en condiciones distintas a las nuestras. O sea, me refiero a que de repente no hay oxígeno y hay vida. ¿Será posible eso? Pues sobre esas cosas podemos suponer, especular, claro, usando la razón, ¿no? Pero no estamos todavía en condiciones de probarlo, ¿ya? A eso se refiere con especulativa, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, listo. A ver, ¿alguna pregunta sobre las características de la filosofía o de la actitud filosófica? ¿Quisieran que profundicen en alguno? A ver, me dicen por favor. Si todo está claro, también me lo dicen para poder continuar, ¿ya, muchachos? A ver, por el chat. Farfán me dice que todo está claro. Qué bueno, Farfán, gracias. Me alegra. Pero igual, si alguien tiene duda, también me va a alegrar responderles. No hay ningún problema, ¿ya, muchachos? Ya. Uy, vamos a ver. Ah, esto tiene que estar aquí, si no. Ya, no sé si están participando en el chat. Muy bien, listo. Esas son las características, ¿ya? Entonces, de la actitud filosófica, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver algunas definiciones, ¿ya? De la filosofía, ¿ya? Bueno, yo ya te había adelantado, ¿no? Que Pitágoras, ¿no? Es el autor de la palabra filosofía, ¿no? Filos, amor, y sofía, sabiduría. Entonces, para Pitágoras, aquí está, ¿no? La filosofía constituye el amor a la sabiduría, ¿no? Esa es la filosofía, amor a la sabiduría, ¿ya? Y es más, argumenta más, dice, el filósofo no es un sabio, sino un buscador desinteresado del saber. Desinteresado, o sea, no busca dinero, no busca placer, simplemente lo hace, ¿ya? ¿Ya? Simplemente lo realiza porque le nace hacerlo. Listo, ya está. Ese es Pitágoras, entonces, amor a la sabiduría. Sócrates, en cambio, dice que es un modo de vida. La filosofía es un modo de vida, dedicada a la búsqueda de la sabiduría. La sabiduría es de carácter moral e igual para todos. A ver, te explico un poquito. Para Sócrates, la verdadera sabiduría no es tanto las matemáticas, la física, las ciencias. No, no, no. Eso también es sabiduría. Pero más importante, la verdadera sabiduría, si se quiere, es lo moral, es la virtud, conocer la virtud. ¿Y sabes dónde está la virtud? Dentro de ti mismo. Por eso Sócrates dice, ¿ya? Conócete a ti mismo, dice él, ¿no? Solo sé que nada sé, ¿ya? Conócete a ti mismo, ¿ya? Entonces es más introspectiva la filosofía, porque se trata de encontrar la verdad, la virtud, ¿no? Moral que está dentro de cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué hace un filósofo? Se dedica a esa búsqueda de la sabiduría, se dedica a la reflexión, ¿de acuerdo? Eso decía Sócrates, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Platón dice que la filosofía es la dialéctica o procedimiento racional que permite conocer esencias, ¿ya? O sea, al final, la filosofía te permite conocer, más allá de las apariencias, lo superficial, te permite conocer las esencias, ¿no? A ver, para que entiendas. Por ejemplo, el cuerpo humano es apariencia nomás. La esencia de un humano, ¿cuál sería? Su alma, ¿ya? Entonces la filosofía te permite conocer esa esencia, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por eso le llama dialéctica o procedimiento que permite conocer las esencias, ¿ya? Dialéctica es diálogo, ya Platón creía que la filosofía implicaba esos diálogos. Por eso si tú lees sus obras, ¿ya? Vas a ver que generalmente para que tú entiendas un problema, él te presenta un diálogo, ¿no? Por ejemplo, él quiere explicarte qué cosa es el bien. Entonces él te va a decir que hay dos personajes, ¿no? Sócrates y Epiceno, ¿no es cierto? Luego están discutiendo respecto a qué es el bien, ¿no? Entonces uno dice una cosa, otro dice otra, ¿no? ¿De acuerdo? Y así, en medio de esa discusión que él te presenta entre dos, tú vas entendiendo qué cosa es el bien, ¿ya? A través así del diálogo, ¿ya? A través del diálogo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Además dice que
La filosofía permite purificar el alma para así alcanzar la felicidad eterna y contemplar a la verdad, ¿no? ¿Ya? Es que para Platón el alma es la verdadera esencia, ¿ya? Del ser humano. O sea, tu ser no es tu cuerpo, es tu alma. Es más, el cuerpo es la cárcel del alma, decía Platón, ¿ya? Entonces, tu alma, ¿por qué no puede librarse del cuerpo? Porque está presa de los deseos corporales, ¿no? El deseo sexual, el hambre, la gula, ¿no? En la medida que tú seas capaz de liberarte, ¿no? De esa prisión corporal, ¿no? Entonces tu alma, que es idea, volverá al topos uranos, al mundo de las ideas, y ahí alcanzarás la vida eterna y contemplarás la verdad. Pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que dice Platón. Bastante místico, ¿no? Luego tenemos a Aristóteles, ¿ya? Es principalmente, dice que la filosofía es principalmente metafísica. A ver, ¿qué es metafísica, jovencitos? Más allá de lo físico, pues, ¿ya? O ciencia que estudia, acá está, eso se refiere con metafísico, ¿ya? Los primeros principios y causas de todo el existente, ¿ya? Atención a la definición de Aristóteles, ya chicos, porque es la definición más, es, bueno, es una de las definiciones más aceptadas, más difundidas, más reconocidas, ¿ya? Entonces, ¿qué es la filosofía? Es la ciencia teórica que estudia los primeros principios y causas de todo lo existente. ¿Ya? Si tú ves, pues el filósofo siempre está preguntando cuál es el principio, cuál es la causa u origen de la vida, del universo, del hombre, del conocimiento. ¿Ves? Siempre se pregunta, ¿no? ¿Cuál es el principio, causa primera de tal o cual hecho, fenómeno o ser? ¿Ya? Es producto puramente teórico, dice, ¿no? Y por tanto no tiene alguna utilidad práctica. Por eso, dice Aristóteles, quienes se dedican a ella solo buscan el saber por el saber mismo. Y el ser, la más teórica, hace que esta ciencia sea superior a todas las demás, dice Aristóteles. Listo. Sobre estas definiciones, ¿tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? A ver, esos mis muditos. A ver, ¿alguien? Ay, gracias, Cruz. Todo claro, profe, dice Barrientos. Gracias, hijo. Entonces puedo continuar con su venia. Sí, necesito saber si están entendiendo, si hay algo más que profundizar. Yo encantado, ¿ya? Listo. Sigamos. Otras definiciones, ¿ya? Epicuro de Samos dice que la filosofía es una ciencia que tiene por objetivo curar al hombre del miedo a los dioses y a la muerte, ¿ya? La filosofía se convierte entonces, dice Epicuro, en un fármaco, una especie de fármaco que cura a los hombres de estos traumas con el propósito de que ellos sean felices, ¿ya? Entonces, según Epicuro, la filosofía te permite ser feliz en la medida que te cura del miedo a los dioses y a la muerte. Eso dice Epicuro, ¿ya? ¿Y cómo así? A ver, te explico un poquito más. Epicuro dice, a ver, por ejemplo, sobre el miedo a los dioses, ¿no? Si tú entiendes que a Dios o los dioses no les interesa la vida de cada uno, ¿no? Si tú estás cometiendo un pecadito, si estás yendo a misa, no sé, no sé, o sea, ellos no están pendientes, no les interesa, no les interesa siempre. Si tú entiendes que a los dioses no les interesa la vida de cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces vas a dejar de tenerles miedo, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo que hacen los dioses es simplemente, ¿no? Mover lo general, ¿no? La vida, ¿no? El universo, ¿no es cierto? Que es tan grande, pero no están interesados en la vida personal de cada uno de nosotros, ¿ya? En la medida que tú entiendas eso, vas a dejar de tenerle miedo a los dioses, dice Epicuro, ¿ya? Y en cuanto al miedo a la muerte, bueno, también, gracias a la filosofía, tú vas a entender que cuando mueres no sientes nada. Entonces no hay por qué tener miedo a la muerte, porque tú no sientes nada. No es que hay que miedo que me entierren bajo tierra, pero si tú estás muerto no vas a sentir nada. No hay sufrimientos, no hay preocupaciones, no hay dolor, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Cuando alguien muere, al final los que sufren son los que quedan vivos, ¿no? Porque te extrañan, tienen pena. Pero el muerto mismo no tiene ni preocupaciones, ni dolor, ni temores. Entonces, en la medida que entiendas eso, ¿no? Que el muerto no siente nada, vas a dejar de tenerle miedo a la muerte, ¿no? Que además es parte del proceso normal, ¿no? ¿De acuerdo? Nacemos,
Nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos, pues eso es, ¿no? Hay que entender que es algo natural, ¿no? Inevitable. Entonces así vamos a dejar de tenerle miedo a la muerte, ¿ya? Todo eso se logra con la filosofía, entonces dice Epicuro, ¿ya? La filosofía entonces te cura de este miedo a los dioses y a la muerte. Agustín de Hipona dice que la filosofía es una ciencia sierva de la teología. Sierva, o sea, como esclava, ¿no es cierto? ¿Ya? Su tarea es defender racionalmente las verdades que hemos alcanzado por la fe religiosa. Agustín de Hipona, también conocido como San Agustín, ¿ya? Es un filósofo medieval, ¿no? Corresponde a la Edad Media, ¿no? Él dice que la filosofía es sierva, esclava de la teología. Entonces, para Agustín de Hipona, la filosofía tiene que servir a la teología. ¿Cómo así? La filosofía va a usar la razón para defender a la teología. Dicho de otra manera, la filosofía que usa razón, ¿no? Va a utilizar esa razón para defender a la teología que usa la fe. Entonces, para Agustín de Hipona, la fe es superior a la razón y la teología es superior a la filosofía. Si la filosofía sigue ese camino de ser esclava o sierva de la teología, está bien. Si la filosofía se aparta, cuestiona la teología, entonces se convierte en herejía, ¿ya? Eso decía Agustín de Hipona, ¿de acuerdo? ¿Ya? A pesar de todo, de esta afirmación, aunque no lo creas, es un avance, ¿eh? Porque antes de él, muchos pensaban que al contrario, la fe y la razón eran opuestos, y la filosofía y la teología también eran totalmente opuestos, ¿no? Bueno, listo. René Descartes, ¿qué dice? Que la filosofía es la ciencia raíz de las demás ciencias, que tiene por finalidad proporcionar ideas claras al conocimiento científico, dándole así una base sólida. No te olvides que es la raíz, ya no te olvides que es la raíz. Ya, a ver, Descartes te dice esto, a ver, mira, dice que la ciencia es como un árbol, ¿ya? Como un árbol, ¿ya? Donde el tronco es la física. Las ramas son las demás ciencias, ¿ya? Biología, química, las demás ciencias son las ramas, ¿ya? Y la raíz de ese árbol es la filosofía. Entonces, ¿qué te garantiza un buen desarrollo científico? Una base sólida, o sea, buenas raíces. Por eso es importante desarrollar una filosofía estricta, ¿ya? Sólida. Eso es lo que dice René Descartes, ¿ya? Solamente una filosofía fuerte garantiza un buen desarrollo de las ciencias, ¿ya? Y para eso ya te dije, ya él propone la duda metódica, ¿no? Partir de dudar de todo para llegar a verdades libres de duda, libres de cuestionamiento, verdades evidentes, ¿ya? Immanuel Kant propone dos definiciones sobre la filosofía, ¿ya? Primero, académicamente es la ciencia que da fundamento a las demás ciencias. Entonces se parece a lo que decía Descartes, ¿no? O lo que dicen algunos, es la madre de todas las ciencias, o es la raíz de todas las ciencias, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por tanto es valiosa por sí misma, ¿ya? ¿Ya? Ahora, comúnmente, ¿ya? Se conoce a la filosofía como la ciencia que busca responder a estas preguntas. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar y qué es el hombre? Entonces, Kant te da dos definiciones. Una académica, la filosofía es la ciencia, fundamento de las demás ciencias, la raíz de las demás ciencias. Y eso es la definición académica. ¿Ya? Y en lo común, en lo coloquial, la gente asocia filosofía a estas preguntas, ¿no? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Y qué es el hombre? ¿Ya? Eso dice Kant. Hegel, George Hegel, dice que la filosofía es la ciencia que tiene por objeto la totalidad de la realidad. ¿Ya? Este es uno de los máximos productos del espíritu y por tanto surge cuando las sociedades que la generan se encuentran en su decadencia, dice. ¿Ya? A ver, atención, ¿ah? Entonces la ciencia que tiene por objeto la totalidad de la realidad. Él está destacando acá, ¿te acuerdas? La cualidad de ser totalizante, universal, ¿no? La filosofía. A diferencia de las ciencias que son particulares, específicas, la filosofía es aquella que aborda temas de la totalidad de la realidad, ¿no? Por ejemplo, la filosofía justamente se va a preguntar eso, ¿no? ¿Qué cosa es o qué es la realidad? ¿Qué es el ser? ¿Qué es la existencia? ¿Existe algo más allá de la existencia? ¿Existe la nada? ¿Existe el vacío?
¿Ves? Son también preguntas filosóficas, ¿ya? Es uno, dice, además de los máximos productos del espíritu, ¿ya? Y por tanto surge cuando las sociedades que la generan se encuentran en su decadencia, ¿ya? Creo que Hegel hace una especie de desarrollo del espíritu. Dice que el espíritu se materializa, se hace en piedras, y el espíritu luego evoluciona a plantas, luego a animales, luego al hombre, y ahí hay un hito, ¿ah? Porque el hombre tiene alma, tiene espíritu, ¿no? Entonces otra vez el espíritu se hace eso, metafísica, ¿no es cierto? Y conforme el hombre se va desarrollando, este espíritu sigue avanzando, ¿no es cierto? ¿Ya? Y así, en un círculo así, perpetuo, ¿ya? Ininterminable, dialéctico, ¿ya? Hegel es el primero en hablar de dialéctica, ¿ya? Pero desde el punto de vista idealista, desde el punto de vista ideal, espiritual. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre algunas de estas definiciones? A ver, vamos a poner esto. Ahora sí, para que se pueda ver. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ya, entonces, ¿puedo continuar? A ver, ¿qué dice acá? Dejar de compartir, Farfán. Ya, gracias, Farfán, muy amable. Los demás podían usar el micrito de vez en cuando. Y dice, sí, profe, no, profe, tengo una duda, profe. Con toda confianza, hijos, ¿ah? Ya ustedes, varios de ustedes me conocen, ya yo jamás me voy a molestar por una pregunta, al contrario, me emociono cuando preguntan, ¿no? ¿Ya? Porque una pregunta quiere decir que están camino al entendimiento, pues sí o no. Claro, claro, claro. Porque para preguntar también hay que entender algo. El que no entendió nada, difícil que pregunte algo, ¿no? ¿Ya? Bueno, ya muchachos, cuando quieran, ¿ah? Cuando gusten, ¿ya? Listo. Bueno, aquí tenemos ya las últimas definiciones ya. Karl Marx, ¿no? Carlos Marx le dicen algunos, ¿no? Él dice que la filosofía es la ciencia que tiene por objeto la totalidad de la realidad. Es decir, estudia las leyes más generales de todo lo existente, ¿no? Un poquito se parece a la definición de Hegel, ¿no? Ciencia que tiene por objeto la totalidad de la realidad, ¿no? Sin embargo, Marx agrega que la filosofía es aquella que estudia las leyes más generales de todo lo existente, ¿no? Por eso ustedes notan hay una especie de vínculo, ¿no? De la física teórica y la filosofía, ¿no? Cuando, por ejemplo, Stephen Hawking quiere o propone su teoría del todo, por ejemplo, ¿no? ¿Ves? El todo, quiere abarcar todo. ¿Cuál es la ley más general, más amplia que puede abarcar a todas las demás leyes, ¿no es cierto? Ya, eso es física, pero eso está vinculado o relacionado con la filosofía, ¿no? Por eso permanentemente a él le preguntaban, lo mismo que a Albert Einstein, ¿no? ¿Usted cree en Dios o no? Le preguntan generalmente, ¿no? Bueno, ¿qué más? Pero el objetivo de la filosofía marxista es transformar la sociedad. A ver, atención, ¿eh? Esto Marx lo dice de la siguiente manera, ¿no? Marx dice, lo que han hecho los filósofos hasta ahora es interpretar la realidad de diferentes maneras, ¿no? Cuando de lo que se trata realmente es de que la filosofía sirva a transformar la sociedad, a cambiarla, ¿no? O sea, no hay que quedarnos en la teoría nomás, porque al final también tiene que tener una utilidad la filosofía. ¿Y cuál es la utilidad de la filosofía, según Marx? Transformar la sociedad, ¿ya? Luego tenemos a Edmund Husserl. Él dice que la filosofía es la ciencia estricta de esencias, ¿ya? Tiene por objeto las esencias que dan bases sólidas a las demás ciencias. Para hallar tales esencias, dice Husserl, utiliza el método de la suspensión del juicio acerca del mundo. Eso se llama epogeo. Ya cuando veamos la filosofía moderna, ahí vamos a hablar, ¿ya? Epogeo. Poner entre paréntesis los conocimientos previos, ¿ya? Porque a veces los conocimientos previos son prejuicios que no te permiten, ¿ya? Alcanzar o conocer la esencia de las cosas, dice Husserl. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Bertrand Russell dice que la filosofía es el saber intermedio entre ciencia y teología. Mira lo que dice Russell, ¿eh? La filosofía está en el medio de la ciencia y la teología. Es un saber intermedio entre ciencia y teología. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Dice, al igual que la ciencia, se apoya en la razón, pero del mismo modo que la teología trata temas que no han alcanzado un conocimiento definitivo. ¿Ya? A eso se refiere con que la filosofía es un saber intermedio entre ciencia y teología. Como la ciencia usa la razón, pero como la teología se pregunta cosas, ¿no?
sobre las cuales el hombre todavía no ha alcanzado un conocimiento definitivo. ¿Ya? Tenemos finalmente a Ludwig Wittgenstein, ¿ya? Este señor de acá, el último de acá, ¿no? Wittgenstein, este es Russell, Bertrand Russell, este es Edmund Husserl y este, por supuesto, es Carlos Marx. ¿Ya qué cosa dice Wittgenstein? Dice que la filosofía es la actividad esclarecedora del lenguaje. La filosofía, dice Wittgenstein, no es una forma de conocimiento acerca de la realidad, sino más bien una actividad que realiza una distinción entre las expresiones lingüísticas que poseen sentido de aquellas expresiones lingüísticas que no la poseen. ¿Ya? Wittgenstein corresponde a la filosofía analítica, ¿no? Es un referente del neopositivismo, ¿no? Por eso tiene esta postura. Para ellos, la única fuente de conocimientos es la ciencia. ¿Ya? Repito, la única fuente de conocimientos es la ciencia. La religión no aporta conocimientos, evidentemente. La ciencia sí. Pero mira, que viene la cosa. Y la filosofía tampoco aporta conocimientos. La filosofía no aporta conocimientos. Por eso dice, ¿no? No es una forma de conocimiento la filosofía. Entonces la filosofía no sirve para nada. No, sí sirve. Pero no para crear conocimientos como la ciencia, sino para esclarecer el lenguaje. Entonces la filosofía debe ser eso, actividad que te permite esclarecer el lenguaje. ¿Cómo así? Es que se han creado demasiados términos. Hay que eliminar esos términos, ¿no? Debe haber una correspondencia, decía Wittgenstein, entre los conceptos y términos creados y las cosas que existen en el mundo. O sea, a cada cosa un nombre, a cada cosa una palabra o un concepto. Pero que una cosa la llamen de dos, tres, cuatro maneras, eso está mal, pues. Esa es la fuente de la confusión, dice, ¿no? Hay confusión porque a una misma cosa se le llama de varias maneras, ¿no? Eliminemos y quedemos con una, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, a ver, ser, esencia, naturaleza, o sea, eliminemos, que quedemos con una, ¿ya? Ser, listo, ya, las demás ya no, ya, ¿ya? ¿Y quién se tiene que encargar de eso? De limpiar así, ¿no? Eliminar términos de más, actividad creativa del lenguaje. La filosofía hace eso, según Wittgenstein. A eso se reduce su labor, ¿ya? Listo. A ver, sobre estos conceptos, estas definiciones, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Está todo claro? A ver, piénsenlo, analícenlo, ¿alguna duda? Ya, a ver. Gracias, Yadira. Si todo está claro, voy a continuar. Muy bien, muy bien, muy bien. Continuamos entonces. Ahora, para terminar ya la teoría, vamos a ver, bueno, acá, y a ver las disciplinas filosóficas. Pero antes acá hay hay una pequeña diferenciación entre mitos y filosofía, ¿no? Esto yo te había anunciado, ¿no? Que la filosofía implica básicamente la superación de la mitología, ¿no? Digamos que el hombre en un primer momento, ¿no? A estas preguntas sobre el origen del mundo, ya daba una respuesta basada en mitos, en creencias, en dioses, ¿no? Pero cuando aparece la filosofía, ya la respuesta a esas mismas preguntas ya no se basa en los mitos, sino se basa en la razón, ¿de acuerdo? Claro, eso fue gradual, ¿no? Claro, pues porque al comienzo ese razonamiento todavía tenía algo de mitología, pero surge así por oposición a la mitología, ¿ya? A ver, ¿qué dice acá? Las diversas doctrinas filosóficas no son las únicas ideologías que existen. Las mitologías son formas ideológicas mucho más antiguas que la filosofía que hasta ahora compiten con ella, aunque a veces se apoyan mutuamente. Ejemplo, el idealismo, ¿no? El idealismo sí, pues, ¿no? Hay idealismo bastante de mitología todavía, ¿no? Sin embargo, veamos algunas semejanzas y diferencias y semejanzas, ¿ya? Mitos, sistemas ideológicos que representan de manera general al mundo, ¿ya? Representan intereses de clases sociales, ¿ya? Digamos que en eso se asemejan, ¿ya? Ambos son sistemas ideológicos que representan una forma general de ver el mundo, de entenderlo, ¿no? Y claro, representan intereses de ciertas clases sociales. Ahora veamos sus diferencias, los mitos, relatos que retratan diversos aspectos de la realidad de manera fantasiosa. Es dogmática y se basa en la fe. Es defendida por el idealismo, ¿no? La filosofía, en cambio, teorías que explican diversos aspectos de la realidad de manera racional, no fantasiosa, sino racional, ¿no? Mientras que los mitos son dogmáticos y se basan en la fe, la filosofía es crítica y se basa en argumentos, o sea, en la razón, ¿ya?
Los mitos son defendidos por el idealismo, la filosofía también es defendido por el materialismo más bien. ¿Ya? Listo, muchachos. Y ahora sí vamos a ver las disciplinas filosóficas, ¿ya? O dicho de otra manera, las ramas de la filosofía, ¿ya? Disciplinas filosóficas o ramas de la filosofía. A ver, dice así. La actitud de los filósofos produce una amplia variedad de conocimientos, ¿ya? Estos a su vez se dividen en ramas o disciplinas que facilitan mejor su estudio, ¿ya? A ver, atención. En primer lugar tenemos la ontología o metafísica, ¿ya? La ontología problematiza acerca de el ser, ¿ya? Entonces se va a preguntar acerca del ser y ente. ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ente? ¿Es lo mismo? ¿Qué diferencias hay entre ser y ente? ¿Ya? Se va a preguntar acerca de la existencia de los entes, ¿no? ¿Qué es la existencia? La existencia es el ser, pues. Todo lo que hay es existencia, ¿no es cierto? Y lo que no hay, bueno, eso no es existencia, pues. Pero no hay, pues. La nada existe, no, pues la nada es nada, no hay debate en filosofía, por ejemplo. ¿Ya? También se preguntan acerca del elemento primario del mundo, ¿ya? Lo absoluto del mundo, ¿ya? Y acá tenemos dos concepciones del mundo, chicos, ¿ya? A ver, acá atención, porque hay una pregunta en la domiciliaria sobre este tema, ¿ya? A ver, es más, yo te sugiero que lo anotes, ¿ah? En la ontología, en el tema ontológico respecto al problema del ser, ¿ya? Hay dos posturas, ¿ya? ¿De acuerdo? Idealismo y materialismo. Atención, esas son las dos posturas en la ontología, idealismo y materialismo. ¿Ya? Anota, idealismo y materialismo, esas son las dos posturas en ontología. Para el idealismo, ¿ya? El espíritu o idea es primero, ¿ya? Y este a su vez ha creado a la materia, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Algún dios que es espíritu, ¿no es cierto? Creó todo el universo conocido, toda la materia conocida, ¿ya? Ese es idealismo, ¿ya? Platón, por ejemplo, plantea que primero es la idea, ¿no es cierto? Y lo que llamamos materia, lo que capta los sentidos, es solamente un reflejo, una sombra de este mundo de las ideas. Ese es idealismo, ¿ya? En cambio, el materialismo sostiene que no, que la materia no ha sido creada, no, eso no es cierto. La materia ha existido y va a existir siempre, ¿ya? Esa es la postura materialista. Recuerden, la materia no se crea, no se destruye, solamente se transforma, ¿ya? Ese es materialismo. ¿Y las ideas entonces cómo surgieron? A ver, si la materia es primero, ¿cómo surgen las ideas? Ah, entonces un materialista te va a explicar. El cerebro es materia, ¿no es cierto? Ya, es la materia más evolucionada. Como producto de esa evolución de la materia, ¿no? Llegamos al cerebro y es el cerebro la base material de las ideas. No puede haber pensamiento sin cerebro. Es más, el cerebro falla, tu pensamiento también, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces las ideas, el pensamiento, ¿no es cierto? Ocurren en el cerebro. Entonces lo material es primordial, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y claro, luego las relaciones sociales también. ¿Ya? Entonces ahí están las dos posturas, ¿ya? La materialista y la idealista, respondiéndose a qué es primero o más importante o qué determina qué, ¿no? La idea o la materia, ¿ya? ¿Qué es el ser? ¿El espíritu o la materia? ¿Qué es el ser? ¿Ya? ¿El espíritu o la materia? Por eso ahí tenemos ambas posturas que te he dicho que anotes, ¿ya? En ontología tenemos dos posturas, idealismo y materialismo, ¿ya? Cuidado con eso, ¿ah? Muy bien. Luego tenemos la antropología filosófica. Bueno, en antropología filosófica se va a problematizar acerca de la condición humana. ¿Ya? ¿A qué se refiere con la condición humana? Se va a preguntar respecto a el origen del hombre, la naturaleza o esencia del hombre y el sentido de la existencia del hombre. ¿Ya? Repito, antropología filosófica, ¿ya? Problematiza acerca del hombre. ¿Y cuál es el problema del hombre? Primero, ¿cuál es su origen? ¿Cuál es su esencia o naturaleza? Y finalmente, ¿cuál es el sentido de su existencia? Entonces, sobre el origen del hombre hay dos posturas, ¿no? Definidas. Está el creacionismo y el evolucionismo, ¿no? Entonces la pregunta, ¿cuál es el origen del hombre? El creacionismo dice que el hombre es originado por la voluntad de Dios que ha creado al hombre, esa es la creacionista.
En cambio, la teoría evolucionista dice que el hombre se ha originado de otras, ¿no? Ha provenido de otras especies inferiores, ¿no? ¿No? De homínidos, ¿no? Ha ido evolucionando, ¿ya? Entonces ahí están las dos posturas respecto al origen del hombre. Sobre la naturaleza o esencia del hombre, ahí sí hay varias posturas, ¿no? Que el hombre es un ser social, que el hombre es un animal político, que el hombre es un ser biológico, que el hombre es un ser espiritual, ¿no? Hay varias posturas respecto a cuál es la esencia o naturaleza del hombre. Ahora, estas dos preguntas al final, ¿para qué sirven? Para llegar a la última pregunta, ¿cuál es el sentido de la existencia? O sea, ¿para qué vivimos? Pues, ¿ya? ¿Para qué vive el hombre? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿De acuerdo? ¿Ya? O de repente no hay ninguna razón, ¿hay un destino o no hay un destino? ¿Hay una razón para que existamos o no hay ninguna? O de repente esa razón de existencia, ese destino lo creamos nosotros mismos. ¿Ya? Esos son los temas de la antropología filosófica. ¿Ya? Luego tenemos la nociología, ¿ya? A esta se le llama también teoría del conocimiento, ¿ya? Nociología, teoría del conocimiento, porque va a problematizar sobre el conocimiento, ¿ya? ¿Qué cosas se va a preguntar acerca del conocimiento? A ver, pareció lo anterior, ¿eh? Solo que lo anterior abordaba el tema del hombre. Bueno, a ver, la nociología estudia sobre el conocimiento. Pero primero se va a preguntar, ¿es posible conocer? Esa es su primera pregunta, la posibilidad del conocimiento. Luego se va a preguntar acerca de el origen del conocimiento, ¿ya? Y al final, la naturaleza del conocimiento, ¿ya? Primero, la posibilidad. ¿Es posible que el hombre pueda alcanzar conocimientos? Muchos pueden decir, obvio, pues, profe, claro que sí. Los este, escépticos niegan eso, ¿eh? Dicen, ¿no? De repente lo que hay en nuestra cabeza son puras creencias, suposiciones, de repente hasta aproximaciones al conocimiento o verdad, pero no necesariamente verdad o conocimiento, ¿cierto? Mira cómo el hombre cada vez que cree que ya alcanzó la verdad se da cuenta que no, que estaba equivocado, ¿no? Entonces de repente no podemos alcanzar conocimientos verdaderos, de repente solamente nos quedamos en creencias, en suposiciones, en aproximaciones, pero de repente no podemos llegar a conocimientos definitivos, ¿no? De repente no tenemos esa capacidad, ¿no? De repente, por ejemplo, frente a los misterios del universo, somos como chimpancés frente a un libro de trigonometría, ¿no? No podemos comprender de repente, ¿no? Ya, bueno. Cambio, los dogmáticos dicen, no, si es posible alcanzar conocimientos, el hombre alcanza conocimiento, ¿no? Ni lo dudes, dice, ¿no? Ya, eso es sobre la posibilidad del conocimiento. La otra pregunta es el origen. Los racionalistas dicen que el origen del conocimiento está en la razón, ¿no es cierto? El pensamiento, ¿no? Y los empiristas que dicen que no, que el origen del conocimiento está en la práctica, ¿ya? En la práctica, ¿de acuerdo? En la captación por los sentidos, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí comienza el conocimiento. El conocimiento comienza cuando tú captas algo, algún objeto con los sentidos. Lo ves, lo escuchas, lo tocas. ¿Ya? Y respecto a el problema de la naturaleza del conocimiento, bueno, ¿qué es el conocimiento? Pues algunos dicen que es un reflejo de la realidad, otros dicen que es idea pura, espíritu, otros dicen que es materia, etcétera. ¿Ya? Entonces ese es el tema del conocimiento, es abordado por la nociología. ¿Alguna pregunta sobre estas primeras tres disciplinas filosóficas? ¿Alguna duda? El chat. Ya, todo claro, me dicen, gracias. Bueno, vamos a continuar. Muy bien. Otra disciplina filosófica es la epistemología, ¿ya? Esta se le llama también teoría de las ciencias, ¿ya? Porque su objeto de estudio es la ciencia. Pues, ¿ya? Acá dice, ¿ves? Epistemología. Problematiza sobre la ciencia. La comunidad científica, el método de la ciencia, el saber científico, la función social y de clase de las ciencias, otras funciones de la ciencia, relación entre ciencia y tecnología, criterios para delimitar la ciencia de la pseudociencia y clasificación de las ciencias. ¿Ves? Entonces la epistemología aborda el problema de la ciencia. Ya, por ejemplo, la epistemología te va a preguntar, a ver, ¿la astrología es una ciencia?
A ver, ¿quién me contesta? ¿La astrología es una ciencia o no es una ciencia? ¿Quién me dice? Muchachos, ¿qué dicen? ¿Es ciencia o no la astrología? No, ¿no es cierto? No es una ciencia la astrología, eso de los signos del zodiaco, ¿no? Que Capricornio, que Piscis, eso es astrología, pues, ¿no? Que Géminis, que no, eso no es ciencia. La astronomía, algunos confunden, ¿no? La astronomía, eso sí es ciencia. Ya. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues, ¿por qué la astrología no es ciencia y por qué la astronomía sí lo es? Entonces la epistemología va a responder, ¿no? Tiene un objeto de estudio delimitado y definido, ¿no es cierto? Tiene un método científico, por ejemplo, se puede probar experimentalmente y así. Entonces, así la epistemología te señala el camino, ¿no? Para diferenciar ciencia de pseudociencia o ciencia de creencias, por ejemplo, ¿ya? Por eso te va a decir qué características, qué requisitos requiere un conocimiento para ser considerado ciencia, ¿ya? Luego también te va a enseñar que hay tipos de ciencia, hay una clasificación de ciencias, ¿no? Ciencias formales, ciencias fácticas, ciencias prácticas, ciencias teóricas, etcétera, ¿ya? Ese es el terreno de la epistemología, ¿ya? Las ciencias. Muy bien. Ya. Farfán había respondido que la astrología no es ciencia. Claro que no es ciencia, pues, ¿no? Eso de pretender, ¿no? Que tu destino depende del posicionamiento de los astros, no es ni lógico, ni estricto, ni experimental, ¿no? ¿De acuerdo? No, pues eso no es ciencia. Muy bien, sigamos. La axiología, ¿ya chicos? La axiología es la disciplina filosófica que problematiza acerca de el valor y la valoración, ¿ya? La axiología se va a preguntar acerca del valor. ¿Por qué el hombre valora algo más que otro? ¿Por qué el hombre dice esto es bueno, esto es malo? ¿Cómo es que el hombre sabe eso? ¿Ya? ¿Cómo valoras? ¿Ya? Por ejemplo, a ver, el oro, los diamantes, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿ya? El valor se encuentra en el objeto mismo, o es que al hombre se le ocurre darles esa valoración, por ejemplo, ¿ya? Ese es el tema axiológico, por ejemplo. ¿De dónde proviene el valor? ¿Por qué los incas no se mataban por oro? Tenían el oro ahí incluso, ¿no? Como adorno nada más, pero no había, nadie se mataba por oro. ¿Por qué los españoles sí se mataban, hacían guerras por oro, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? ¿Es el hombre el que da valor? ¿Y por qué le da ese valor? Pues tan, ¿no? ¿Y por qué otros le dan menos valor? ¿De qué depende? ¿De dónde? ¿Cuál es el origen del valor y la valoración? ¿De acuerdo? Esa es la axiología, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos la ética. La ética se va a preguntar sobre un valor específico, sobre el valor moral, ¿ya? Por eso acá dice la ética, problematiza sobre la moral. Es decir, se va a preguntar qué es el bien, qué es la libertad, por ejemplo, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la ética te preguntaría, ¿no? ¿Cómo surgen los valores morales, ¿no? Por ejemplo, la idea de justicia, ¿cómo surge eso? ¿No? Solidaridad, ¿no? ¿Por qué decimos que el egoísmo es malo, ¿no? Ya, ese es el tema ético, que está bien, que está mal, ¿cómo sabemos eso? ¿No? ¿Qué es la libertad? ¿No? ¿Es posible o no es posible la libertad? ¿Ya? Etcétera. Ese es el tema ético, ¿ya? Entonces problematiza acerca de la moral. Cuando hablamos de moral, hablamos de valores, reglas, normas, ¿no? Entonces, por ejemplo, valores, ¿no? Honestidad, ¿no? Justicia, solidaridad, y de eso se derivan normas o reglas, ¿no? No robar, no matar, ayudar al prójimo, ¿no? Proteger al más débil, ¿de acuerdo? Ya. Pero todo eso, ¿cómo surgió? ¿No? Y cómo esto va cambiando históricamente, por ejemplo, ¿ya? Eso lo va a estudiar la ética. Finalmente tenemos la estética, ¿ya? Problematiza acerca de la belleza, ¿ya? Y las experiencias estéticas. El carácter histórico y social de la belleza, por ejemplo, la naturaleza de la actitud estética, ¿ya? ¿Cómo surge la actitud estética? Pues chicos, a ver, ¿cómo surge la actitud estética? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Por qué para algunos un cuadro de Pablo Picasso es hermoso, bello, y para otros no? ¿Cierto? ¿Ya? No sé, ¿por qué, por ejemplo, la gente prefiere a, no sé, no sé, a Maluma que a Beethoven, ¿no? O sea, la actitud estética pues, también se adquiere, se aprende, ¿no? Es parte de la cultura también, ¿no? ¿De acuerdo?
Ya tú vas a valorar según los conocimientos de estética que tienes también seguramente, ¿no? Pero ¿cómo surge esto? Pues esto de la belleza, ¿no? ¿Qué hace que el hombre diga esto es bello y esto no? ¿Qué tiene que ver con la armonía, con el orden? O al contrario, a algunos le parece bello el desorden. ¿De qué depende? Pues, ¿ya? No sé, incluso hasta podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué el hombre considera bello una mujer que tiene senos grandes y cintura estrecha, cadera ancha? ¿De dónde viene eso? ¿Cómo surge esa, ¿no? Esa sensación de belleza, ¿no? Frente a este tipo de cuerpo u otro, ¿no? Porque en algunas culturas es considerado bello un hombre que es más gordo, más bien, ¿no? Etcétera, ¿ya? Listo, la estética. ¿De acuerdo? ¿Quién determina qué cosa es bello y qué cosa no? ¿Ya? O la belleza es relativa nomás, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien, listo, chicos. ¿Alguna pregunta sobre las disciplinas filosóficas? A ver, sobre estas últimas. Epistemología, axiología, ética o estética. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Nada? Todo claro. Ya, muy bien, chicos. Entonces vamos a ver la práctica dirigida. ¿Ya? A ver, mira, esta pregunta viene del examen de admisión a San Marcos de 2013, dice. Son actitudes propiamente filosóficas. A ver, ¿cuáles podrían ser? A ver, ¿quién me dice? Escucho respuestas. Acá sí participan, por favor. ¿Eh? A ver. A ver, por el chat están respondiendo. Yadira me dice la D, y yo estoy de acuerdo con Yadira, ¿sí? La D. Muy bien, Yadira, muy bien, claro, ¿no? Asombrarse, ¿se acuerdan la capacidad de asombro? ¿No? Dudar y reflexionar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Acá, problematizar y analizarse, estaría bien, pero creer, ¿no? Creer no lo permite, ¿no? Y así, ¿no? Hay varias que se acercan, pero no, no. Aquí la mejor es la D, ¿no? Capacidad de asombro, de la cual hablaban Platón y Aristóteles, la duda, ¿no? Y la reflexión. ¿De acuerdo? Muy bien. Dos, si decimos que el saber filosófico no significa sabiduría, sino amor a la sabiduría, estamos implicando ¿qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Mm? Así son las preguntas, examen de admisión, ¿eh? Mira, este es de Uni. ¿Ves? Así son las preguntas, ¿no? Para reflexionar, pues. Yo te decía que cuando Pitágoras dice, ¿no? No soy sabio, ¿no? No soy sabio. Busco la sabiduría, ¿no es cierto? ¿Eso qué implica entonces? Que no lo sabe todo, pues, ¿sí? ¿No es cierto? Que no lo sabe todo, sino que simplemente ama, sin embargo, buscar la sabiduría, ¿no? Aun cuando de repente no la encuentre en su totalidad, pero igual el proceso de buscarla ya me gusta ya, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Uy, de repente están participando y no estoy viendo, a ver, no veo acá su participación. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, chicos? ¿Mm? A ver, ¿el filósofo renuncia a la sabiduría? No, pues si ama, ¿cómo va a renunciar? ¿El filósofo ya es sabio? No, al contrario, más bien se cuestionaba eso, ¿no? No soy sabio, decía Pitágoras, porque no lo sé todo, ¿no? La base de la filosofía es el placer. Vamos a decir algo mejor, ¿ya? El filósofo busca la sabiduría. Eso es, pues, amor a la sabiduría, buscar la sabiduría. ¿Y por qué la buscas? Porque no la tienes, pues. No es que lo sabes todo, ¿sí o no? No. Estás buscando la sabiduría, ¿ya? Entonces, la implicación de afirmar que la filosofía es amor a la sabiduría, ¿ya? Es que el filósofo busca la sabiduría, ¿ya? Eso implica, busca la sabiduría. Entonces, uno de dos también es D, ¿ya? Dos también es D, ¿ya? Ahora atención, ¿ah? Seguimos, chicos. Señale la relación correcta. A ver, te doy un minuto, ¿ah? Porque yo creo que tú puedes hacer esta pregunta, a ver, con esfuerzo, pero yo sé que puedes. A ver, un minuto para que contestes la pregunta 3.
Ya, a ver sus respuestas. A ver, hay dos respuestas. A ver. Dos valientes. Me parece bien. A ver. Pero han discrepado, ¿ah? Han discrepado. Uno dice B, otro dice E. Vamos a ver, ¿ya? ¿Ya? Está bien, aquí estamos para aprender, muchachos. ¿Eh? Problema. Ni creen, a veces he pensado en hacer las cosas más sencillitas, más facilitas, pero, ¿no? Pero prefiero darles más información, ¿no? Mostrarles estos temas en toda su complejidad. Y claro, pero sin embargo los exámenes o las prácticas no son tan complicadas, ¿no? Porque tampoco es que queramos que haya demasiados jalados. Ya, a ver chicos, vamos a ver, ¿ya? A ver, primero, número uno, Aristóteles. ¿Te acuerdas que Aristóteles decía, ¿no? Que la filosofía era la ciencia de los primeros principios y causas de toda la existencia. Y eso es importante recordar eso, ¿no? Te dije, incluso recuérdalo porque es la definición más aceptada, más difundida, ¿no? La de Aristóteles, ¿no? Aquí está la C. Ciencia de los primeros principios y las primeras causas de toda la existencia. Entonces, eso ya te ubica, pues. Uno C, ya tienes que es la D o la E. Ya está, ya te ubicaste, ya. No hay más, pues. Por lo demás, ¿no? Eso también te ayuda, ¿no? La D o la E. Una de las dos nomás, pues. A ver, sigamos. Es más, acá te afirma que dos es A. Ambos dicen que dos es A, dos tiene que ser A. Eso también son estrategias, hijos, a la hora de dar un examen de admisión también, ¿ah? Ya, entonces, dos tiene que ser A, pues Hegel tiene que ser A, porque en ambas, en la D y en la E, dicen que dos es A. Ya, a ver, Hegel, A. La filosofía es el saber efectivo de lo que es, y lo que es todo cuanto existe, ¿no? Cuando vemos a Hegel, vamos a ver que Hegel dice todo lo racional es real y todo lo real es racional. Eso quiere decir esta afirmación de aquí, ¿no? Bueno, de repente tú no lo sabías, ¿no? Pero ya te guías acá, pues. Si está entre la D y la E y ambas tienen la A, bueno, esa es la 3. Acá viene el punto de quiebre, pues. 3 es B o D. Vamos a ver, 3. Wittgenstein, ¿es B o D? A ver, ¿quién me dice? A ver. Wittgenstein, ¿B o D? A ver, ¿quién me dice? ¿Se acuerdan que decía Wittgenstein, no? Que la filosofía no genera conocimientos. Solamente la ciencia genera conocimientos. La filosofía solamente debe dedicarse a esclarecer el lenguaje. Esclarecer el lenguaje. Acá está dicho de otra manera, pero es lo mismo, pues. La filosofía se debe dedicar al análisis del lenguaje, dice, ¿no? ¿Ves? La filosofía se dedicará al análisis del lenguaje. Entonces 3 es D, ¿no? 3 es D. Entonces la D se cayó. Acá está la respuesta en la E, ¿no? 3D, 3D. Y finalmente, ya nos queda nomás, pues, por esto, y es obvio, pues, ¿no? Si no queda otra. Kant, la única afirmación que es la B. No se puede aprender todo lo que es filosofía, solo se aprende a filosofar, ¿no? Y él te lo dice, ¿no? Te dice, o sea, la filosofía al final es preguntarse qué debo saber, qué me cabe esperar, ¿no? Eso es filosofía, o sea, preguntarse esas cosas. De repente no podemos definir qué es, pero sí podemos preguntarnos esas cosas, podemos practicar la filosofía. ¿Ya? Listo, entonces la respuesta es la E aquí, ¿no? La E. Muy bien, a ver a quién debo felicitar. Torreblanca. Muy bien, Torreblanca, caray. Torreblanca, Toledo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No sé si será el mismo Torreblanca el que le enseñé en selección 3. ¿Será él? Que no le veo, acá le veo solamente la frente y el cabello, nomás a Torreblanca. A ver, hijito, levanta un poquito la cara, a ver. A ver, hijo, a ver, para conocerte. Ah, sí es, fue Torreblanca, él enseñó en selección. Ese muchacho, qué gusto verlo de nuevo. Muy bien, muy bien respondido, Torreblanca, te felicito. Fácil no estaba esa pregunta. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Torreblanca. Ajá, muy bien. Ya, continuemos, ya chicos. 4. Las cosas son valiosas porque las deseamos o las deseamos porque son valiosas. O sea, acá está abordando el tema del valor, ¿no es cierto? Ya, dime, a ver, ¿qué disciplina filosófica estudia el problema del valor? A ver, ¿quién me contesta? Claro, la axiología habrán puesto, ¿no? Me imagino, ¿no? Ya, porque voy a acelerar un poquito porque me va a faltar tiempo. ¿Ya, chicos? Para terminar, la verdad. La axiología. Ya. Si así respondiste o así lo pensaste, te felicito. Axiología, estudia el valor. 5. Considerar los objetos en uso y consumo en función de consecuencias prácticas corresponde a la actitud.
Si has puesto marcado pragmática, te felicito, ¿no? Claro, o sea, algo es valioso en la medida que es, ¿no? Útil, práctico, ¿ves? Eso es pragmatismo, ¿ya? Esa es la actitud pragmática, ¿ya? Muy bien. 6. Puedes cuestionar lo que desees, excepto este libro sagrado, pues es palabra de Dios. Tal afirmación es opuesto a qué rasgo de la filosofía. A ver. O sea, puedes cuestionar todo menos esto. Están cuestionando o sea, están en contra de la actitud crítica, ¿ya? La filosofía es crítica porque cuestiona todo, no hay nada sagrado. Pero cuando afirmas esto, estás yendo contra, pues, esta actitud crítica, ¿ya? Ya, cuidado con la pregunta, ¿eh? Dice, ¿en contra de qué vas? ¿Ya? Vas en contra de lo crítico, de ser crítico. 6. 7. Los diversos relatos mitológicos presentan como características básicas el ser, pero no, a ver acá, los diversos relatos mitológicos presentan como características básicas el ser, claro, pues dogmáticos y fantasiosos, ¿sí o no? ¿No? El mito se basa en la fantasía, ¿se acuerdan? Fantasías, ¿no? Pero no te permiten ser críticos ni racionales, que son características más bien, perdón, de la filosofía, ¿no? Entonces la respuesta, mejor respuesta acá es la B, ¿no? La B, ¿de acuerdo? La B de bueno. 8. Descartes reconoce la importancia de que la filosofía sea el fundamento del conocimiento científico, esa podría ser, ¿no? Porque fundamento es, o sea, como la base, la raíz, ¿no? Claro, ¿ya? En lo que se funda, pues, fundamento viene de fundar, en qué se fundan, ¿no? En qué se origina, ¿no? En qué se basa, en qué se sostiene, ahí está mejor. Dices, en qué se funda es en qué se sostiene, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, esa podría ser, ¿por qué más hay? La ciencia que está el origen del mundo, no, el mundo, bueno, no, no, la E sería de Marx, pero no de Descartes. Entonces, para Descartes es la A, ¿no? Porque él decía, pues, que la filosofía era la raíz, ¿no? De las demás ciencias. Sí, la A. 9. Los filósofos poseen, ahí está, justamente, actitud radical. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? Estudian las características de las cosas, observan, experimentan y comparan, ¿no? Analizan con rigor los problemas, muestran interés por lo esencial de todo. Eso podría ser mejor, ¿no? La D, claro. Lo esencial, la esencia. Y por último, 10. Indique la alternativa que contenga una tesis compatible con la definición de la filosofía, según Agustín de Hipona. ¿Te acuerdas que Agustín de Hipona decía que la filosofía tenía que ser sierva de la teología? ¿Ya? O dicho de otra manera, la razón tenía que sujetarse a la fe. Ya, sabiendo eso, ¿cuál sería la respuesta acá entonces? A ver. Ajá, la D, claro. El saber o razón tiene que favorecer a la fe. ¿Ya? No puede ser contraria a la fe. Acá la respuesta es la D. Oh, hay dos más. Dos más chicos, a ver. ¿Para qué pensadores la filosofía es una actividad terapéutica del lenguaje y una praxis revolucionaria? Eso de terapéutico, o sea, para corregir el lenguaje, ¿ya? Eso lo decía Wittgenstein. Y esto de práctica revolucionaria, que la filosofía tiene que servir a cambiar el mundo a través de la revolución, eso lo dice Marx, ¿ya? Entonces tenemos a Wittgenstein y Marx. Wittgenstein y Marx. ¿Dónde está? La C. Y por último, el saber filosófico es, y entonces también la 11 es la CEA, y la 12, el saber filosófico es porque es un conocimiento ordenado y posee consistencia. ¿Ya? Este ha sido un examen de admisión de la Universidad del Callao. ¿Ya? El saber filosófico es porque es un conocimiento ordenado, un cuerpo ordenado, te dije. Eso se llama sistemático, ¿ya? Organizado, ordenado, jerarquizado incluso, ¿ya? Teorías, leyes, categorías, conceptos, ¿ya? Listo. Listo, muchachos, hasta ahí. A ver, déjenme ver un ratito la domiciliaria. A ver, no sé, en filosofía, a veces es, a ver, déjenme ver si hay algo que de repente deba, este, mm,
asistirles. No, no.